de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, mis cafeteros y mis cafeteras? ¿Cómo les va este jueves? Ya estamos a jueves otra vez. Jueves 4 de diciembre del año 2014. Yo siempre agradecido y contento de estar con ustedes a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23 o Canal 99 en el cable. Y además a través de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que usted, por donde ande, por donde se encuentre, por donde esté, no se pierda lo que ocurre en el saborcito de la mañana. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias también a quienes están siguiéndonos siempre, comentando, participando, recomendando temas y haciendo preguntas a través de nuestras redes sociales, @Café con Vos ni en Twitter, Café con Vos ni en Facebook, y quienes nos ven en nuestro canal de YouTube Café con Vos. La verdad y las mentiras de la ley de concertación tributaria es un tema que vamos a estar abordando más adelante, así que atentos porque ustedes deben tener algunas inquietudes que pueden hacerlas llegar a nosotros a través de el 2270 98 87. Pueden marcar mensajería de texto al 85 88 29 12. Desde allá les avisamos que mañana, viernes, estará con nosotros el cardenal Leopoldo Brenes para hablar de diversos temas de interés nacional. Así que atentos mañana para que conversemos también con el líder de la Iglesia Católica en Nicaragua. Así que no se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Antes de entrar a las noticias, quiero hacer de nuevo el llamado a las autoridades de la Policía Nacional de Tránsito. Bueno, a propósito de eso, aparentemente el Estado está buscando dinero de cualquier forma. Por un lado, la cédula, ¿verdad? 300 Córdoba a fuerza, si no quedas muerto civilmente. Y por otro lado, ayer me di cuenta, por experiencia propia, que en la Policía Nacional hay una orden de no perdonar a nadie. ¿En qué sentido? Me detuvieron, inspección mecánica, no la ando, le digo. 320 pesos. Ya está. Y entonces le digo, ¿y esa decisión de exigir inspección mecánica desde cuándo? Emisión de gases es una cosa, pero inspección mecánica, ¿cada cuándo tenés que estarlo haciendo? ¿Diario, ahora, cada 2 años? No me acuerdo cuál fue la reforma realmente, pero andan buscando plata como de lugar, eso sí. 300 pesos de la cédula y las multas en el tránsito. Y le preguntaba al policía, pero mi jefe dijo, no perdonen a nadie. Ok, está pues, multado. Andan buscando de cualquier forma. ¿Por qué? Porque está haciendo falta la plata. Ante la falta de ingresos de la cooperación venezolana, ante los problemas relacionados con la ley de concertación tributaria, ante la sequía, los temblores, hace falta plata, hay que buscar de cualquier forma y el ciudadano es el que termina pagando las consecuencias. Tenemos una llamada, adelante. Aló, Luis Galeano, estás llorando. Ya te lo había dicho, ¿te acuerdas que te había llamado? Están multando por la inspección mecánica, pegaste sobre advertido. Ya te lo había avanzado yo. Tienes razón, amigo, tienes razón. Ya había hablado, efectivamente ya había llamado
Pero bueno, es decir, tiene que haber un poco de flexibilidad, me parece a mí, pues, para este tipo de cosas. No puede ser que te agarren y te den, no te den la oportunidad de decir, mire, ya sabe, ¿verdad? La próxima vez, ya está advertido, la próxima vez, aunque dice el amigo, pues efectivamente que ya más o menos había hablado de eso. Pero bueno, lo cierto es que la plata está faltando y el ciudadano es el que está pagando las consecuencias. Hablando de tránsito, nuevamente, llamado a la Policía Nacional. En la parada de Movistar, que está en la carretera Masaya, frente al edificio Movistar, pasan estas cosas que ustedes ven en pantalla para los amigos que están en televisión, para los que están en radio. Frente a Movistar hay una parada, los taxis se ponen a la orilla de la parada y los buses se paran a media calle. Y más adelante, tal vez a unos 400 metros más adelante, en la entrada del paso a desnivel, resulta que los microbuses que vienen de Masaya, de Mazatepe, de Ticuantepe y de todos esos lados, de Diriomo, de Diriá, se detienen ahí, hacen una parada que no hay ahí y van a provocar un accidente para el que se está bajando del microbús o para el que viene atrás en los vehículos, porque la gente está entrando a Managua y de repente miras que hay, y además atrasan el tráfico horriblemente. Entonces, hasta que haya un accidente con saldo trágico, tanto en la parada de Movistar como en la entrada al paso de desnivel en la colonia Centroamérica, hasta ahí vamos a ver qué medidas tomamos. Pero siempre andamos nosotros dando pasos inadecuados y atentando contra nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién regula dónde están las paradas de los buses, del transporte interurbano? ¿A dónde están estas paradas? Esta no es una parada. ¿Quién regula eso? Debería ser el MTI. Pero ya estando en Managua, dentro, ahí el Irtranma, no sé, pues. Lo cierto es que ahí la gente está corriendo peligro cada vez que se para un taxi y obstruye la bahía de las paradas frente a Movistar. El bus se queda a media calle, baja los pasajeros a media calle y puede haber un accidente. Y más adelante, en la entrada a el paso a desnivel de la colonia Centroamérica. Llamado nuevamente a las autoridades policiales, pongan ojo antes de que ocurra algo, porque sí puede ocurrir. Por otro lado, ayer, hablando siempre de cosas que son predecibles, una vez más el mercado oriental nos da una señal de que hay que hacer algo serio ahí, ¿verdad? Porque ayer fue un tramo completamente destruido y tres tramos afectados. No hubo víctimas, gracias a Dios. Hubo mucho sofoque, hubo mucha presión, hubo miedo seguramente también, porque a todo el mundo se le venía a la mente lo ocurrido en el 2008 cuando se quemaron 2 manzanas del mercado. Pero viene la reflexión otra vez, ¿verdad? Hay que ordenar, seguimos ordenando y las cosas siguen pasando. ¿Por qué? Porque lamentablemente los nicaragüenses creemos que nosotros tenemos el derecho de hacer lo que querramos, y cuando pasan estas cosas es que venimos a la reflexión. Ojalá y que de una vez por todas concluyamos alguna vez con este caos que hay ahí, porque avanza el mercado a su gusto, a sus anchas y a su antojo, y no hay quien lo detenga. Ayer era un lío para que los bomberos llegasen a este lugar. Los bomberos, faltaba el agua nuevamente, y por suerte, ¿verdad? Se activó rápido, pues, en los comités que hay en el mercado, y no pasó a más. Comenzó, parece, en el taller de un amigo que ahuma queso. Parece que para encender el fuego utiliza lo que le llaman colocho, que es el restante de la madera cuando la llevas a los aserraderos, y eso es muy volátil y parece que agarró fuego muy rápidamente, y tuvo como resultado esto, pues. Pero es otro llamado que hace el mercado como tal, que es un monstruo, que está vivo, pues, el mercado más grande de Centroamérica. Lo visitan 130,000 personas diario. Entonces, es un llamado para que reflexionemos sobre ese punto. Por otro lado, ayer la vocera del gobierno habló de inauguración de algunos centros médicos, que me parece que es importante mencionarlo, como el de San Francisco Libre, en el que se invirtieron unos 70 millones de Córdoba. La consulta externa del Hospital Alemán Nicaragüense va a inaugurarse pronto, y también la consulta externa del Hospital de Ciudad Sandino, entre otras cosas que mencionó Murillo. También habló de
la entrega de 1 millón de juguetes a los niños, ¿verdad? Ojalá y que lo hagan ordenadamente, que siempre es un caos. También esas filas eternas para que los niños y las niñas obtengan el anhelado juguete de Navidad, pues ojalá y que haya una organización lo suficientemente buena como para que no haya desórdenes y que no haya esas filas que dan pesar los padres y los niños esperando que les entreguen el juguete. Ayer diferentes organizaciones de la sociedad civil anunciaron la marcha para el 10 de diciembre en contra del canal interoceánico. ¿Quiénes son las organizaciones? El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Movimiento por Nicaragua, la sociedad civil, la coordinadora civil. Es decir, hay todo un movimiento alrededor de esta marcha. Seguramente que están involucrados los amigos de Fundemur y Octavio Ortega, que están ahí siempre al frente de los que están en contra de la construcción de esta mega obra. Indicaban que es el Día Internacional de los Derechos Humanos y que qué mejor ocasión para reclamar que se respete el derecho de los que están o de los que van a ser afectados en la ruta canalera. No se sabe cuántas personas en realidad vayan a asistir, pero seguramente si las organizaciones de las marchas han tenido a 1.000 personas por un lado, 2.000 por otro, 3.000 por otro, pues seguramente va a estar un tanto nutrida. Pues se dice que va a partir esta marcha de los semáforos de Petronic, ahí cerca del Hospital Militar, hacia el Paseo de las Naciones Unidas, es decir, de la Rotonda del Periodista, buscando Plaza España. Tenemos un mensaje por acá, dice Luis, a ver, buenos días Luis, a ver, papá, ok, sigue latente, dice, en la mesa de los diputados la decisión está en sus manos de prolongar o tener piedad por el pueblo, de hacerla gratis o un precio, como dice el gobierno, precio socialista y solidario, para no quedar a la intemperie del documento ciudadano y que nos veremos afectados el 1 de enero en todos nuestros trámites. Esto se refiere a la cédula. Sí, ayer el Consejo Supremo Electoral emitió en su página de Facebook un comunicado en el que dice más o menos que dónde son los lugares donde se puede renovar la cédula, que la cédula de formato anterior no se vence el 31 de diciembre si fue renovada hace poco y se vence hasta el 2016. O sea, si vos la renovaste hace un tiempo y no se vence el 31 de diciembre, la podés seguir usando, dice ese comunicado. Vamos a ver si efectivamente a la hora de la hora no salen con el cuento de que no era así, sino que tiene que soltar, como decimos, los billetes y pagar los 300 córdobas. Nicaragua, ayer se conoció que Nicaragua está entre los países más corruptos de América Latina, solamente superado por Venezuela, según Transparencia Internacional. De acuerdo a esta encuesta que se hace anualmente, Nicaragua se encuentra en el puesto 33. La puntuación va de 0 a 100 y Nicaragua está en el puesto 33. Esto quiere decir que los niveles de corrupción se mantienen y esto tiene que ver con la lucha que hace el país desde lo interno para hacer las cosas de manera correcta. El buen funcionamiento de la Contraloría, que ya hemos dicho acá que no sirve, o sirve muy poco, o sirve relativamente, que mira muy poco la corrupción, o no se interesa en ver la corrupción, o ve la corrupción y hace la vista a un lado. Y esas cosas, en la percepción de los ciudadanos, es que no está funcionando. Así que no es tan bueno permanecer en Centroamérica. Lidera Nicaragua a los países como el más corrupto. Y a nivel de Latinoamérica, después de Venezuela, Nicaragua es el que aparece en la peor posición. Dinamarca es el país más transparente del mundo, de acuerdo a este informe de Transparencia Internacional. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, verdades y mentiras de la Ley de Concertación Tributaria, quién gana y quién pierde. Disfruta de Café con Vos.
Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Brus. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Una niña que hace deportes o juega con niños no es marimacha ni es hombrejona. Tiene los mismos derechos que nosotros a jugar, porque sin violencia puede ser la niña que quiere ser. Si vive violencia, llama al 133 de mi familia o al 118 de la Policía Nacional. Pinta por vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de Noticias de Nicaragua, CTNN 23 o Canal 99 en el cable, y además a través de la red de emisoras Radio Universidad, Radio Darío, Radio Rumbos y La Costeñísima. Me mandaba un mensaje, Luis, hay que acordarse de los amigos cañeros que vienen caminando por la carretera de Occidente. Efectivamente, vienen los afectados por insuficiencia renal crónica, emprendieron una caminata desde Chinandega hacia Managua exigiendo que haya respuesta de parte del Estado y de las empresas que a las que señalan de verlos afectados, para que les den respuesta. Y son personas humildes, son personas pobres que poco a poco van muriendo, ¿verdad? Conocemos más de una historia trágica de familias que han sido afectadas por la muerte de un campesino, de una campesina.
Así que efectivamente ahí vienen en la carretera. Y ahí en Radio Universidad se ha hecho una campaña, una colecta para llevarles víveres, llevarles agua, llevarles pan, llevarles comida, porque definitivamente estos amigos campesinos que vienen por ahí caminando en esta marcha necesitan que les demos una mano, ¿verdad? Y que les apoyemos tanto materialmente con algún aporte, ya sea de comida, medicina, agua, alimentos, y nuestro aporte moral apoyándole en su demanda. Está con nosotros Giovanni Rodríguez, economista y contador público. Lo hemos invitado para hablar de este tema de la ley de concertación tributaria, la reforma a la ley de concertación tributaria. Ha habido más de una interpretación, 2 interpretaciones, pero quisiéramos saber más o menos la visión de él alrededor de este tema. Giovanni, bienvenido a Café con Vos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerte por esta invitación y agradecerte como académico. Vemos una gran cantidad de académicos, economistas, contadores públicos, financieros en las universidades que muchas veces no nos toman en cuenta. Bueno, entonces pues, para nosotros y te digo pues en nombre de bastantes profesores que vemos en la ciencia económica, es importante que estos medios también se abran para los académicos. Bueno, yo creo que es importante darle espacio también a otros rostros y a otras voces, ¿verdad? Porque a veces con los mismos, a veces como que cansamos un poco, pero bueno, con el respeto que se merecen los amigos que generalmente tocamos para los temas. Pero bueno, Giovanni, ¿cuál es tu valoración inicial sobre la propuesta de reforma? ¿Ha habido, parece, retroceso en algunos puntos? ¿Ha habido avances en el sentido de que, bueno, pues la presión, aparentemente la presión de algunos organismos, de algunos medios de comunicación y de los mismos afectados ha hecho de que se reflexione sobre algunos temas? Pero ¿cuál es tu reflexión inicial? Bueno, en términos generales hay que recordar que la ley de concertación tributaria es una ley que vino a configurar una nueva realidad jurídico-fiscal para el país. En este sentido, estas reformas tienen en algunos puntos aclaraciones que las vamos a ver en detalle, y en otros puntos pues sí tienen temas concretos como por ejemplo el caso del vestuario y el calzado, cuando está grabando con el 15%, algo que históricamente pues no estaba exento, y ahora le estarías cobrando el 15% a la producción nacional de vestuario y calzado. En ese punto detengámonos, porque el argumento ha sido, bueno, no vamos a grabar la materia prima, sí, pero al final la producción general sí se va a grabar. Sí se va a grabar, la producción general se va a grabar, y en este sentido, cuando alguien vaya a comprar a estos productores nacionales, tendrías que pagar el IVA, y el IVA se convertiría para el consumidor parte del precio. En este caso lo que pudiera afectar sería el consumo de ese tipo de productos nacionales. Entonces sí va a tener un efecto negativo, y eso es casi como por el efecto de una ley natural de que los productores nacionales de esa industria sí pueden tener un efecto negativo cuando estén cobrando un IVA que históricamente no lo cobraba y que para el consumidor se convierte inmediatamente en un aumento en el precio. El argumento ha sido que a nivel internacional hay un convenio que si no les cobras a los nacionales, no tenés que cobrarle a los que vienen de afuera. ¿Es así? Bueno, ese es el argumento, pero tal vez ahí lo que se tendría que pensar es qué otra forma podrías ayudar a este tipo de industria. Ningún país se desarrolla con industria. Tal vez en el caso de Nicaragua, pues tenemos una pequeña industria que no es competitiva, y a la larga estas pequeñas industrias nacionales de calzado y de vestuario, la única competitividad que tienen sería por la exención de no cobrar el impuesto. Entonces realmente sí podría ser uno de los sectores que serían, en todo caso, que serían golpeados por la reforma. Sí. Independientemente que me digas de la materia prima, pero la verdad es de que cuando vos vas a transferir ese valor en el precio, al final el consumidor, pues puede haber una disminución en el consumo, y eso perjudicaría. Además que en el caso del textil vestuario son pequeñas empresas, o sea, aquí no tenemos grandes industrias de textil vestuario. Entonces obviamente golpearía inmediatamente a la pequeña empresa. Ahora estamos hablando de que al incorporarse este impuesto a la producción nacional, lógicamente que el que termina pagando los platos rotos es el mismo el pequeño empresario, porque bueno, se le reducen las ventas
¿verdad? Porque es más caro el producto y el consumidor final. Y el consumidor final, así es, definitivamente. Otro de los, quizás de los, aunque hay una aclaración, pero se vuelve un perdedor, es el caso de las cooperativas. El caso de las cooperativas, cuando tenés que se está grabando con impuestos sobre la renta por el exceso de los 40 millones. Por una parte vino a aclarar el concepto pero por otra parte no hace una separación de los diferentes tipos de cooperativas. Deberían de tener o debería de preocuparse el gobierno por aquellas cooperativas que trabajan en el sector agroalimentario. Todo lo que es el sector agropecuario debería de ser, esas cooperativas deberían de haber gozado con una exención total, o sea, no se debería de exigir el pago. Pero de acuerdo, cuando uno escucha, por ejemplo, al presidente del COSEP, que dice, bueno, pues actualmente, desde el primer Córdoba que tiene la cooperativa, va rindiendo, va en paralelo. Ahora dice, tiene que llegar hasta 40 millones. Sí, sí. Y después de 40 millones, si son 5 millones, a solo los 5 millones se les va. Así, esa fue una de las aclaraciones, porque muchos de las cooperativas y de los contadores de las cooperativas, uno de los problemas que plantean es eso, ¿no? De que se iban a pagar sobre el total, pero ahorita queda claro. Pero de hecho está. Ahora, ¿qué va a pasar esto? Hay muchas cooperativas que ni siquiera ellos son cooperados en el sentido de que llevan toda la producción. En el caso de las cooperativas de café del norte, todos los miembros de las cooperativas o los asociados a la cooperativa pues llevan su producción, la cooperativa la vende, pero realmente la cooperativa lo que se convierte es una comisionista. Entonces eso va a tener que ver con la forma en cómo va a tener que estructurar las cooperativas, inclusive sus controles y su forma de hacer negocio. Otro tema que ha estado ahí y que ha estado dando de qué hablar son las ONG, ¿verdad? Sí. Ya supuestamente, de acuerdo al último borrador de la ley de concertación o la reforma, se dice, pues, de que se aclara, pues, de que ni las ONG ni las iglesias van a estar grabadas cuando vengan donaciones. Pero leía yo ayer un artículo de Adolfo Acevedo, ¿verdad? Que es un colega tuyo, que además muy reconocido a nivel nacional, que decía, el artículo 32 lo aclara, pero en el 77, dice, otra vez viene la contradicción y se presta a que en algún momento a las ONGs se les clave el IVA. Bueno, en el caso de la ONG hay opiniones encontradas. Lo verdad es de que hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia donde las ONG están exentas del pago de impuestos. Si bien es cierto, estas sentencias son anteriores, hay una sentencia del año 2013. Esto crea un criterio jurisprudencial. En el cual cualquiera que se sienta afectado pues puede invocar que históricamente ellas han estado exentas. ¿Qué es lo que sucede acá? Y la visión que existe. Existe una visión en cuanto a que solamente están exentas las actividades económicas. Actualmente, a diferencia de las leyes anteriores, pues la renta se divide en rentas por actividad económica, rentas del trabajo y rentas de capital. En el caso de la posición de algunos economistas y analistas, la posición es de que al no aparecer expresamente en la ley, las donaciones estarían grabadas. Pero ¿qué es lo que sucede? En el derecho tributario y en la parte fiscal, tenés que ver que no solamente se interpreta la ley, se interpreta también la jurisprudencia, se interpreta también, o sea, el sentido de qué es lo que graba. Estamos hablando de que es un tipo de entidades que tienen una ley especial. Son entidades que fueron creadas para un propósito específico. Desde esa perspectiva, si ellas hacen actividades que están dentro de ese propósito, realmente ellas están exentas del pago de impuestos. ¿Qué es lo que sucede? Que al no decirlo expresamente, volvemos a lo mismo, se presta la discrecionalidad. Creo que el gran sentido que se tiene en ver ese punto es en la discrecionalidad que se pudiera generar. Pero en todo caso, aquí viene la forma de interpretar que sería el análisis económico. Una donación que recibe, por ejemplo, la Cruz Roja, esa es parte de sus actividades. No puede decir que ese es una donación con características mercantiles y que está grabada con impuestos, porque es parte de su actividad económica. Entonces, uno de los aspectos aquí es analizar las transacciones de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su esencia económica, independientemente de su forma jurídica. Hay un punto ahí, vamos a ver una pausa, cuando volvamos vamos a comenzar con este tema. Si las donaciones podrían grabarse, pues, a interpretación de la autoridad, las remesas estarían también en la línea de eso, pero te la dejo planteada en la mesa porque definitivamente podría estar a la luz de la reforma de la ley que se puede aplicar eso también a las remesas. Vamos a una pausa comercial, amigos. Cuando volvamos seguiremos hablando más con Giovanni Rodríguez sobre la reforma a la ley de concertación tributaria.
Disfruta de Café con Vos. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido Y te has vuelto grande. nunca olvides que tus derechos Valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos por qué no vas a la escuela? Cuando las niñas no vamos a la escuela, vivimos en violencia. En la escuela aprendemos a protegernos y desarrollamos nuestros talentos. ¿Yo puedo ir a la escuela? Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. Pinta Pufos. 2270-9887 y puede mandar mensajería de texto al 8588-2912 para nuestro amigo e invitado de hoy, Giovanni Rodríguez, economista y contador público, con quien estamos hablando sobre los alcances de la reforma a la ley de concertación tributaria. Tengo un mensaje por acá, Giovanni, que dice en el 8588-2912, la ley de concertación tributaria solo beneficia a las grandes empresas y deja al margen a las pequeñas. Ahora solo se podrán importar carros del 2008 hasta acá. Eso trae desempleo y cierre de fuentes de trabajo, dice el amigo. Así es. En el caso de los vehículos, sí, sí, parece que solo se podrían importar vehículos en este caso de 7 años ya de antigüedad. Ahí estamos quietos.
Ahí está, por esa industria. Pero no es nuevo eso, o sea, me extraña porque muchos están sacando ese tema nuevo. Fíjate que ese tema ya había sido objeto desde el año como 2002, ya había sido objeto de que eran de discusión, inclusive ya estaba legal, ya estaba, más bien parece que había quedado fuera de la ley de concertación tributaria. Ahora, obviamente de que sí, probablemente la pequeña y mediana empresa, el gran problema es que tal vez vemos un problema estructural con el tratamiento de la pyme en Nicaragua. La pyme no tiene un régimen especial. Las pymes deberían de tener un régimen especial. ¿Por qué un régimen especial? Las pymes soportan más del 60-70% del trabajo en Nicaragua. Entonces debería de tener un régimen especial porque cada vez que yo le creo un impuesto, por ejemplo el caso de la doble imposición, cuando le estás obligando a que le retengan a las pymes y le estás obligando a pagar la cuota fija. En ese caso, que gracias a Dios, vamos a decir. Y a la presión también. Sí, y a la presión probablemente que se ejerció, pues ese tema está en lo que se dictaminó en la asamblea, pues está fuera, es decir, de que el que paga cuota fija, la retención que le hagan la puede utilizar como un pago a cuenta de su cuota fija. Ahora, el tema, lo que te mencionaba con la comparación remesas versus donaciones, ¿se puede poner en un equivalente? No, en el caso de la remesa expresamente están exentas del pago de impuestos. No hay forma de equipararla. No hay forma porque está expresa por ley. Acá tengo otro mensaje que dice, el asunto es que de forma explícita la ley plantea que serán exentos solamente los programas de cooperación que tengan convenio con el gobierno. Sí, no, eso en la última, en el último borrador dictaminado por la Comisión Económica, eso ya aparece que no, pues que pueden ser también entre la cooperación internacional siempre y cuando estén registrados. Ahora, eso del registro tampoco es algo nuevo. La ley 147 de 1992 habla de que todas las donaciones que vos recibís las tenía que haber registrado, o en el caso de la ONG las tenía que haber registrado ante gobernación. Hay un tema que se llama la autotraslación, sí, que seguramente la mayoría de nosotros pues no entendemos qué cosa es, pero era mencionado como uno de los defectos más grandes que tuvo la ley al aprobarse hace un par de años. Para algunos inclusive la catalogaban como una aberración, sí, porque obligabas a alguien. ¿Qué cosa es la autotraslación? La autotraslación es que si alguien no estaba inscrito, bueno, vamos a decir en términos generales, si alguien no estaba inscrito y me presta un servicio y no estaba inscrito ante la Dirección General de Ingresos, yo tendría que calcular el 15% del IVA. Pero ese 15% del IVA yo como empresa lo pago y luego en el mes siguiente yo me lo acreditaba. Ese es el concepto de la autotraslación, lo cual generaba trabajo y complicación. Supuestamente la renta decía de que la autotraslación lo que ellos buscaban era obtener información, qué sectores eran los que no estaban registrados ni regulados, y en esta propuesta de reforma la autotraslación desaparece. Ahora, vamos al tema de las exenciones o exoneraciones fiscales para las grandes empresas del sector agropecuario, que ya la palabra indefinida aparentemente la desaparecieron también del último borrador, porque se decía que era de manera indefinida. Ahora parece que va a haber una lista taxativa de productos o de empresas o de productos que se va a estar revisando en los primeros 3 meses del siguiente año para ver, estas sí son indefinidas o estas se quedan bajo este régimen o estas van a entrar en este régimen. Así es, de esa manera ha quedado redactado, de tal manera que va a haber una lista taxativa, una lista que te va a indicar cuáles son los productos y proyectos o quién te debería de decir o autorizar esa exoneración. Porque una de las grandes críticas era casualmente que no era posible que las exoneraciones se abrieran de manera indefinida. Pues, así es. Y otra de las grandes críticas es de que no se conoce la lista de cuánto es el impacto de las exoneraciones y supuestamente eso solo debería de haber hecho el gobierno, pero no se ha hecho. Dice acá, las MIPYMES en Nicaragua generan casi 300.000 empleos en más de 150.000 establecimientos, de los cuales el 55% es administrado por mujeres, según datos del año 2009 del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Sí. En las zonas urbanas, estas unidades económicas generan el 58% del empleo, según datos del Directorio Económico Urbano, lo que aunado a la flexibilidad de sus procesos productivos convierten a estas empresas en un potencial de crecimiento y desarrollo económico. Y es lo que decías más o menos. Sí, la verdad es que lo que creo que aquí se debe de buscar es cuál va a ser el régimen especial para las pymes. Un régimen especial que no solamente abarque la parte de impuestos, sino la parte laboral. Un régimen especial que abarque la parte de la seguridad social. O sea, es un tema que verdaderamente aquí quizás andamos pensando en los megaproyectos, andamos pensando en otros temas tal vez más elevados, pero no es el tema que verdaderamente es el que sostiene la economía. Y que ya
ya es real. Y que es un tema real, o sea, de es un todos tema los días. real. Si bien es cierto, hay una propuesta de un nuevo Código de Comercio y ahí se comienza a definir o se define y se va a dar un régimen especial para este tipo de entidades, pero creemos que un tema que se tiene que debatir en los próximos 6 meses y es urgente es el tema del régimen especial de las pymes en todo el sentido de la palabra, no solamente en el tema fiscal, sino en todo el sentido de la palabra. Al margen de cualquier reforma debería ser un tema específico. Es un ¿no? tema específico y un tema que debería ser de interés nacional. O sea, está hablando que aquí las pymes, yo creo que ahí se queda corto el estudio, porque a nivel de América Latina se habla de que es el 60% lo que generan las pymes de empleo a nivel de América Latina. Y Nicaragua yo creo que es más, puede ser tal vez más del 70%. Por ahí creo que Acevedo, el economista Acevedo ha mencionado ese porcentaje, más del 70%. Hay un punto que me gustaría tu valoración general, porque si a estas alturas estamos hablando de esta reforma que se va a aprobar seguramente la siguiente semana, y se habla que en los primeros 3 meses vamos a estar tocando otra vez la ley, ¿es realmente que la aprobación fue defectuosa? O sea, el producto como tal que aprobaron los diputados hace 2 años venía con serios defectos y que efectivamente entonces las críticas que se hicieron estaban en lo acertado. Creo que sí. En todo caso, lo que pasó es que estás cambiando el sistema tributario. Cuando cambiaste el sistema tributario, vos te enfrentás a 2 tipos de problemas. Un problema en el diseño y un problema en la implementación. Puede ser el problema, el defecto en el diseño, de que muchas cosas quedaron en el aire, muchas cosas no se mencionaron, o muchas cosas quedaron que verdaderamente beneficiaban. Tal es el caso, por ejemplo, de las revaluaciones, de las depreciaciones de las revaluaciones, que era un escudo fiscal grandísimo para cualquier empresario y para cualquiera que conoce de finanzas, sabe qué impacto podría tener para no pagar impuestos. Pero ahí tendríamos que ver que no solamente el diseño, también la implementación. Apenas en la implementación, después de 2 años, te podrías dar cuenta de qué defectos son los que tenés. Probablemente esta reforma lo que busca es cómo corregir algunos de esos defectos que se han mirado. Tengo una llamada telefónica para Giovanni. Aló. Sí, muy buenos días. Me gustaría saber si el invitado tiene alguna información acerca de en cuánto participa la pequeña y mediana empresa en el presupuesto, o sea, en lo que aporta pues al presupuesto, para entender su verdadera magnitud en el impacto de la economía nacional. Ya he estado hablando de 300,000 trabajadores, entonces es un régimen, como usted decía, especial. Yo creo que hay que dedicarle esa cuestión, porque vamos a decir, sí, están participando en un alto porcentaje, creo, de que se merecen un trato especial, preferencial, o de un análisis bien serio, bien responsable, porque la verdad es de que el pastel de los grandes empresarios, ahí está tranquilo, aquellos con su sudor, sus riesgos, sus esto y lo otro. Espérate, yo creo que es como que si le pusieran impuestos a las remesas, está loco. Más bien a las remesas, ¿sabes qué? Incentivar a la remesa. Ve, hombre, si vos recibís tanto, te vamos a dar algo de incentivo, porque ya casi son $1,000 millones los que se reciben de remesa, y eso viene a la economía del país. Es decir, identificar a los nicaragüenses que estamos aportando con nuestros impuestos realmente, más bien como que se les menosprecia, pues, para decirlo de esa forma. No sé, espero su comentario. Gracias por su llamada, Giovanni. Sí, por eso mismo, el tema aquí central para los próximos meses, el tema es el tema de las pymes, el tema del régimen especial, y cuando hablamos de un régimen especial hablemos de seguridad social, hablemos de cuestiones laborales, hablemos de la parte impositiva y de qué beneficio tiene ser las pymes como parte del sostenimiento del empleo que esta genera. Ahora, en la participación del PIB, y si casi toda la economía está dominada por las pymes, pues de una u otra manera tiene una alta incidencia. Tenemos acá varios mensajes. Dice, uno, que el invitado comente un poco sobre el efecto de las exoneraciones sobre proveedores nacionales que importan sus materiales pagando sus impuestos que tienen que vender a empresas que gozan de las exenciones fiscales. Uno. Acá hay otro mensaje que dice lo siguiente: es vergonzoso cómo los diputados solo empujan el botón, ya que el COSEP y el Ejecutivo les mandan amarradas las leyes. Otro comentario, y acá dice otro mensaje que dice, buen día, ¿cómo quedan los pagos de las cuotas fijas? ¿Cómo clasificarán los pagos? Gracias. Giovanni.
Bueno, en el caso de la cuota fija, pues se mantiene el que tiene cuota fija. Lo único es que las retenciones que le efectúen a la cuota fija, como está ahorita, ¿verdad? Porque todavía no es ley, pero como está quedando ahorita, los pagos o las retenciones que le efectúen a la cuota fija se las pueden deducir a la hora de presentar su pago mensual. Eso sí, porque realmente ya estaban expuestas a una doble imposición. Pagaba la cuota fija, me hacían la retención, pero esa retención yo no me la podía. Es como que estuviera pagando dos impuestos, el mismo impuesto 2 veces. Sí. ¿Ya? De tal manera que ese sí sería un punto a favor de la parte del régimen de la cuota fija, que no estaba muy claro en la ley de concertación tributaria. La otra pregunta de los efectos de las exoneraciones sobre proveedores nacionales que importan materiales pagando sus impuestos que tienen que vender a empresas que gozan de secciones fiscales. Ok, bueno, ahí en ese caso lo que queda, tendríamos que ver el tema específico, si es el tema del IVA, por ejemplo, de que luego tendrían que buscar ellos cómo recuperar ese IVA que pagaron a la hora de hacer sus importaciones y que luego no lo pueden trasladar. Se entendería de que ese sería un trámite normal en el cual me deberían de hacer la devolución del IVA. En ese tema pues no creo que haya ningún... Vos mencionabas hace un rato los temas de los megaproyectos, de los grandes proyectos que están por ahí. Entre ellos está el canal. Te voy a preguntar por el canal, pero quiero ver qué dice este amigo aquí. Que dice acá, los excañeros, a los excañeros con insuficiencia renal crónica se les hizo la ley 456 en el 2005, pero esa ley, como todas las leyes, no se reglamentó para asignarle presupuesto para cumplirla. Es el comentario en relación a la caminata que viene de Occidente hacia Managua. Estaban por Nagarote, creo, ayer. Ya deben estar un poco más cerca, deben de ir por ahí en el camino. Te decía, el Gran Canal está exento, o sea, ¿cómo está el Gran Canal? Siendo un proyecto tan grande, ¿verdad? Y siendo un proyecto que ha causado tanta expectativa y tanta polémica a la vez. ¿Cómo está desde el punto de vista tributario, fiscal, el canal? ¿Qué ganamos y qué perdemos? Bueno, desde el punto de vista tributario, recordemos de que esa sería una zona especial. Entonces, estarían ya así, a grosso modo, por la ley de concesión del canal, estarían exentas todas las empresas que... O sea, el Estado no va a percibir... No, excepto que exigiera, y la ley no habla nada de eso. O sea, ahí nos tendríamos que ir por la parte de la ley del Gran Canal. Perdóname, no quiero dejar al amigo oyente o televidente en el teléfono esperando mucho. Sí. Después hablamos más del Gran Canal que me interesa. ¿Aló? Aló, mi amigo, ya usted se leyó lo que es la iniciativa de ley, son aproximadamente 30 páginas. Lo que le quiero decir es que en este país nadie quiere pagar impuestos, y un país no va a progresar si no se pagan impuestos. Los zapateros les exoneran, a las pymes les exoneran la materia prima. Ahora ya no quieren pagar el impuesto cuando venden el zapato. Entonces todo el mundo quiere vivir sin pagar impuestos. Eso no se puede para poder desarrollar un país. Así es que creo que aquí se tiene que pagar impuestos. Gracias. Sí, no, es lógico, lo que él dice es totalmente lógico. Lo que pasa es que habrán cierto tipo de industria, o cierto desarrollo industrial para que se pueda hacer eso. En el caso de que nosotros aquí muchas veces nos ponemos paradigmas, pero que en la historia económica, por ejemplo, en la historia económica, los países desarrollados han tenido exoneraciones para ciertas industrias que ellos consideran de que no deberían de pagar, o que ellos consideran que las van a tener que desarrollar. O sea, no es una cuestión de cómo, qué industrias deberían de proteger y qué industrias no deberían de proteger. Y que se le cobre lo justo. Y que se le cobre lo justo a cada quien. O sea, no es el tema de no pagar impuestos, pues, sino que se le cobre lo justo a cada quien. Y en función de la proporcionalidad, es decir, en función también de su capacidad contributiva, no necesariamente que le pongas impuestos confiscatorios a alguien o que le pongas altas tasas. Recordemos que las pymes pueden generar, las pymes lo que generan en términos generales autoempleo, ya no son grandes portadoras de grandes ganancias, ya, pero desde esa perspectiva pues deberían de contribuir, pero sí se debería crear un régimen especial. Y quizás lo que yo quiero dejar claro, mi posición es que se tiene que revisar el caso de las pymes como un caso especial, independientemente de esta ley de concertación o de los cambios en la ley de concertación. Antes de seguir con lo del canal, que sí me interesa darle un poquito más antes de terminar, ¿están interesados en saber cuál es tu nombre? Ajá. Y cuál es la formación profesional que tenés? Bueno, yo soy contador público autorizado, tengo estudios también en economía, tengo 17 años de ser profesor de finanzas, he sido catedrático en la UNAM Managua, UCA, UAM, a nivel de pregrado, posgrado.
Bueno, y me dedico a asesorar a compañías, o sea, para los interesados. Un poco teléfono. un poco de mercadeo. Teléfono. Un poco de correo electrónico. Sí. Bueno, más o menos la gente está más o menos clara. Pero te decía lo del canal. Entonces no hay ahí el país. Ese es un régimen especial. Ese es un régimen especial. O sea, ahí no, y si usted fija la ley, obviamente no. Ese es un régimen especial que estaría dado por su. Es más, sí, las empresas que hagan servicio ahí, si son nacionales, sí tendrían que pagar impuestos, pero las empresas extranjeras entenderíamos que están dentro del marco y que estarían aprobadas por la comisión del Gran Canal o por el Consejo del Gran Canal, pues obviamente no tendrían un régimen especial. Pero las nacionales que fueran contratadas, no, sí. Las nacionales que tienen sí, porque es renta que se estaría produciendo en el territorio nacional. Ese sería un tema interesante también de análisis. Así como está ahorita la ley no te habla, la ley de impuestos no te habla de la exoneración, tendríamos que irnos a la ley de la concesión, y la ley de la concesión sí habla de un régimen fiscal especial, o sea que tienen exoneración. Y en cuanto a las tierras, las expropiaciones, pago de impuestos, ahí cómo. Bueno, ese otro tema que sería interesante, pues, porque realmente si a alguien lo van a expropiar, le van a pagar le van a cancelar, le van a pagar, y si ese pago sería renta de capital o no sería renta de capital, porque él está recibiendo una renta. Ahí podríamos decir dos cosas. Uno, como a él le pagaron el valor catastral, ya no hay renta de capital, porque él es simplemente. Pero en el valor catastral. En el valor catastral. Si al expropiado le pagaron sobre el valor de mercado, obviamente, justo. Así es. Ya, pero habría que ver qué cosa es el precio justo. ¿Ya? Si es más que el valor catastral, sí tendría que estar. Sí, tendría que estar grabado, es una renta de capital, y la empresa que lo vaya a pagar debería de. Ese es un tema interesante, porque realmente si está hablando de que son miles de personas las afectadas, son miles de personas que tendrían una renta de eso, y si todavía me están expropiando y todavía tendrían que pagar impuestos. Sí, creo que son de esos aspectos que en relación al canal está todavía en incertidumbre. ¿Qué va a pasar en esa línea? Pues, o sea, yo que estoy en la ruta, bueno, al final pues decido que quiero ceder, ¿verdad?, mi propiedad, venderla, me están ofreciendo un buen precio y yo pago. Pero bueno, cedo porque al final si no me van a sacar la fuerza, como decimos. Entonces me conviene más bien venderlo. Podrían pensar algunos. Y si aún con todo el malestar que me causa irme de lo que me pagan, tengo que pagar impuestos, creo que no es un buen negocio, como se dice. No, claro que es, así es. Pero ese sería un tema de que te tendría que aclarar. En todo caso, si no hay, o sea, simplemente si no hay, yo entendería lo siguiente: si lo que hay es el pago del valor catastral, simplemente yo estoy cambiando una forma de patrimonio por otra. O sea, me dieron dinero líquido en vez de tener mis tierras, pero no hay ganancia de capital. Simplemente hay una transformación de un tipo de activo a otro tipo de activo. Pero si me pagaron por encima del valor catastral, ya, cosa que quién sabe si ocurre, ¿verdad? Bueno, es lo que han dicho. Pero si le pagaron por encima del valor catastral... No, lo que han dicho es que van a pagar encima. El valor catastral no va a ser valor de referencia. Sí. No va a ser valor de referencia, va a ser el valor justo. El valor justo. Si le pagaron el valor justo y el valor justo está por encima del valor catastral, entenderíamos en términos generales, porque teníamos que hacer un análisis, ¿verdad? Pero en términos generales sí sería una renta de capital. Conclusiones, Giovanni, sobre lo bueno, lo malo y lo escandaloso y lo que es menos escandaloso de esta reforma a la ley. Creo que lo escandaloso sería la parte del vestuario y calzado. Que efectivamente va a haber un golpe al consumidor. Así es. De quedar como está. Así es. Algo de lo bueno podría ser la que se termina con la doble imposición que tenía la parte de las cuotas fijas, que le permitan, que le permitan cuotas fijas, pues deducirse de su pago las retenciones que le efectúen. Algo que también estaríamos viendo acá sería el concepto de la autotraslación. La desaparición de la autotraslación, pues sería algo, ya era un procedimiento que más bien era engorroso para las empresas llevar todo ese proceso. Algo que sale perdiendo las empresas y que sí estaba en la ley anterior es con la depreciación de la revaluación de los activos. En este sentido, las empresas podrían, en base a la ley anterior, hacer una revaluación y aplicarse la depreciación de esa revaluación como un gasto deducible, pero esto pues obviamente quedó fuera, ese escudo fiscal quedó fuera. Se derogó la disminución gradual que se iba a ver del impuesto sobre la renta hasta llegar al 25%, a partir del 2016 iba a ir un 1%, eso se derogó. Eso sería algo malo, porque estaba previsto más bien que el impuesto disminuyera y no es lo que está pasando.
Un tema interesantísimo para estudio es el tema del patrimonio no justificado. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un patrimonio no justificado y la ley te dice que tenés que pagar impuestos sobre ese patrimonio no justificado? Desde la perspectiva de lavado de dinero, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo estoy limpio porque el dinero que recibí de una transacción ilícita, yo pagué mis impuestos, era un patrimonio no justificado, no justifiqué su origen, pero yo pagué los impuestos y la ley me avala, pues, de que yo puedo, que existe ese tipo de transacciones. Ese es un tema interesante, inclusive desde la perspectiva de la UAP, de la Unidad de Análisis Financiero. Y pues en términos generales el caso de la ONG, como te decía, la ONG están exoneradas en lo que es el ámbito del cumplimiento de sus funciones. Fuera de ese ámbito, siempre en la historia de Nicaragua, en la historia fiscal nicaragüense, han estado exoneradas en el ámbito de sus fines y de sus funciones. Fuera de esos fines y fuera de sus funciones tendrían que pagar impuestos. Gracias, Giovanni Rodríguez, economista, contador público, es directivo del colegio, se olvidó decir eso, que sos directivo del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Así que gracias, Giovanni, por habernos muchas gracias acompañado. A ustedes por esta invitación. Y bueno, vamos a traerte nuevamente porque efectivamente creemos que es importante que los amigos televidentes y oyentes tengan más claridad sobre estos temas que son a veces bastante técnicos y cuesta entenderlos, ¿verdad? Por el lenguaje, por el alcance que tiene, pero bueno, tratamos de bajarlo al nivel popular, como decimos, y hablarle de manera más clara. Recuerden, mañana está con nosotros el cardenal Leopoldo Brenes. No se pueden perder ese programa. Atentos que estará el prelado con nosotros. Nos escuchamos y nos encontramos mañana. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía.